Nosotros vamos a celebrar el principio. Amén. No, gloria a Dios. Gracias, Señor. Ya festejamos de antemano la victoria, la abundancia, la riqueza que Dios nos va a dar este año. Lo festejamos con un asadito. Y bueno, y eso es bueno. Gracias, amor. Y bueno, gracias, Señor, por permitirnos, ¿no?, reunirnos una vez más en el nombre del Señor. Amén. Yo digo, hay a veces que los hermanos, veo es cuando está también relacionada la familia, ¿no?, con la vida de la iglesia, ¿no? A veces viene a la casa de uno, de un familiar, viene una persona que no nació ahí, ¿no? Y uno lo recibe con los brazos abiertos y le brinda lo mejor que tiene, le brinda y le da el lugar casi principal de la casa. Pero la primera ofensa agarra y se va. Y uno ya se encariñó y uno ya se relacionó, ya creyó en esa persona, depositó confianza en esa persona, y bueno, y ahora resulta que se va. Y entonces queda un agujero ahí. Y además queda de personas tristes, personas que se encariñaron, que aprendieron a quererla, amarla, ya se sienten vacías, por así decirlo. Y así pasa con cada hermano que viene, ¿vio? Que viene, no son nacidos en la gracia acá en este lugar, sino que vienen de otro lado. Estuvieron por tantas iglesias y en tantas denominaciones, acumulando conocimiento, pero no entienden lo que es comprometerse, ¿no? Comprometerse con el lugar, con los hermanos, dispuestos. Y bueno, que el Señor les bendiga y que el Señor no tenga misericordia. Dice que es la abundancia del corazón. El Señor bendiga la vida de los hermanos, ¿no? Pero ellos causan mucho daño. Que el Señor tenga misericordia. Bueno, lo vamos a poner en el pecado de omisión, ¿no? A mí me cuesta mucho poner a veces los hermanos en el pecado de omisión. Yo quiero que reciban la consecuencia. Pero gracias, Señor, que yo no soy Dios, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y bueno, también tenemos la mesa del Señor, como decía mi esposa, y que para nosotros es cada día más entendido eso. Hoy vamos a comer un poco, cada uno de nosotros vamos a comer el cuerpo del Señor. Ese cuerpo tiene vida, ¿no? Amén, gloria a Dios. Y esa vida nos transmite salud. Llevó nuestras enfermedades Él, pero nosotros recibimos vida, porque Él llevó, como dice la palabra, ¿no? Él llevó nuestro pecado y nosotros salimos justificados. Gloria a Dios. Fíjese, ¿no? Bueno, gloria al nombre del Señor. Vamos a leer el libro de los Hechos, hermano. Gloria al nombre del Señor. Estamos en el capítulo 5. En el capítulo 5, ¿verdad? Capítulo 5. Sí. Estábamos creo que en el 5:17 por ahí, ¿no? O avanzamos un poco más. Creo que la terminamos de leer ayer. Ah, el capítulo 5 ya lo habíamos terminado. Sí. Vamos a empezar el capítulo 6. Entonces dice ahí, en el capítulo 6, hermano, de los Hechos. Entonces, en estos días, cuando estaba multiplicándose el número de los discípulos, allí surgió una murmuración de los griegos, ¿no?, de los griegos judíos. ¿Eran griegos o eran judíos? Dice que eran griegos judíos. ¿Vio? Se ve que estos griegos se habían judaizado. Habían aceptado la ley judía
por la religión judía y se hicieron judíos. Dice, contra los hebreos, una murmuración de los griegos judíos contra los hebreos, porque sus vidas eran desatendidas, en el ministerio diario. Y ahí nosotros habíamos hablado allá de que lo que había ocurrido en ese momento era que ellos seguían la ley, y por eso seguían, ¿cómo se llamaba? Seguían el jubileo. Según la ley, cada 50 años la tierra tenía que descansar y los esclavos tenían que ser libertados, y aquel que tenía una propiedad que no le pertenecía la tenía que tener de vuelta, tenía que devolverlo. Entonces lo que practicó la Iglesia, cuando dice que en el capítulo 5 habíamos leído ayer, ¿se acuerdan? Dice, creo que fue en el capítulo 5, cuando todos participaban o vendían sus casas y las repartían. En el 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía hacer suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran en común. ¿No? Eso era conforme al jubileo. Ellos todavía estaban bajo la ley, aunque Jesús ya había resucitado, ya había sido trasladado, pero ellos seguían bajo la observancia de la ley, por eso se reunían en el templo, ellos, ¿no? Pero los que vivían en el templo, ellos ya no tenían la autoridad para direccionar, no, porque ahora estaban los apóstoles, ahora estaba, la ley llegó hasta Juan el Bautista, hasta ahí llegó la ley. Después vino Jesús y quiso establecer el reino con los 12 apóstoles, pero el reino no salió porque no lo recibieron a Jesús como el rey, sino que lo crucificaron y lo mataron, lo rechazaron. Entonces, ¿con quién trataba Dios? Dios trataba con todos aquellos que creían en Jesús, ¿no? Con aquellos que honraban el nombre de Jesús. Dios trataba con ellos. Y ellos eran de los cristianos, aunque todavía no se los llamaba cristianos, sino ellos eran discípulos de los apóstoles. Y bueno, y Dios, en vez de estar con el pueblo de Israel, estaba con los apóstoles del reino y sus discípulos. Todavía Dios no había establecido la iglesia gentil. La iglesia todavía no había sido en evidencia, por así decirlo. Ellos, como hablábamos ayer, los apóstoles, ellos predicaban al Cristo. ¿Y a quién se lo predicaban? A los judíos, a la nación de Israel. Ellos no le predicaban a los gentiles. La primera vez que fue un apóstol a los gentiles fue cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, hasta donde nosotros sabemos. Y eso pasó después de algunos años. Pero mientras tanto ellos, los apóstoles del reino, ellos predicaban a los judíos que tenían que recibir a Jesús, aquel Mesías que ellos habían crucificado, que habían matado, ellos lo tenían que recibir como el Cristo, ¿no? Y los judíos no querían hacer eso, los judíos. Pero todavía ellos tenían la oportunidad de que Jesucristo volviera en aquel tiempo. Por eso los cristianos, por llamarlos así, ¿no? Los creyentes, ellos miraban al cielo, porque ellos querían ver a Jesús volver. Lo vieron irse, dice, ¿no? Y ahora lo querían ver volver, y ellos estaban mirando al cielo, esperando que volviera el Señor. Eso para los judíos. Eso no fue para nosotros los gentiles, ¿no? Nosotros ahora sí tenemos la esperanza de que Él va a volver, pero no vamos a estar mirando al cielo. ¿Por qué? Porque nadie sabe el día ni la hora en que va a volver el Señor. Bueno, entonces miremos acá un poquito
el capítulo 6. Entonces, en esos días, cuando estaba multiplicándose el número de los discípulos, allí surgió una murmuración de los griegos, judíos, contra los hebreos, porque eran desentendidas en los... ¿Cómo dice en tu Biblia? Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Sigo? Ahí está bien, en la distribución diaria. Acá dice, en los miniserios, que no sé esa palabra, miniserios diarios. Entonces, la frase en estos días, ¿no? Es un periodo cerca de 2 años que después de la muerte de Cristo, más o menos. Fueron 2 años después de la muerte de Cristo, ¿no? Hasta que comenzó ahí la carrera de Esteban como diácono, porque Esteban asumió el diaconado después de 2 años de que Cristo fue levantado. Y entonces, más o menos en el año 35 después de Cristo al 40, por ahí ese tiempo, más o menos 5 años. Ahora, los griegos, o griegos judíos, ellos eran gentiles conversos a la fe judía, ¿no? Ellos se habían convertido. Ellos habían nacido en tierras extranjeras, ¿no? Y acá hay palabras griegas que no quiero leerlas porque no van al caso. Entonces, la mano de los apóstoles estaban llenas en el ministerio de la palabra. Ellos estaban ministrando la palabra. Ellos no tenían tiempo para servir a las mesas. No tenían tiempo. Ellos estaban ocupados en la palabra y en la oración, ¿no? Como nosotros sabemos. Y como Pablo escribió después a Timoteo, no podían estar enredados en los negocios de esta vida. En eso también tiene coincidencia con lo que Pablo enseñaba, ¿no? Por eso, cuando uno asume el pastorado, tiene que dejar todo tipo de trabajo y dedicarse exclusivamente a las cosas de Dios. Bueno, yo trabajé, pero como churrero, como vendedor ambulante, y eso a mí me daba tiempo, mucho tiempo para dedicarme a la lectura, a la oración y a visitar a los hermanos. No, yo vivía en la casa más de los hermanos que en mi propia casa, y les llevaba la palabra y les hablaba. Nadie me escuchaba, pero yo de igual tenía ese sentido. Entonces, fíjese, ¿no? Nadie puede estar enredado en los negocios de esta vida. Pablo no siempre obró con sus manos, ¿no? Pero cuando hubo necesidad, él obraba con sus manos, Pablo, ¿no? Por ejemplo, cuando él entró en un terreno fértil, como en el terreno de los corintios, por ejemplo. No, él ahí tuvo que trabajar con sus manos, el apóstol Pablo, ¿no? Y él no tuvo vergüenza de trabajar, no tuvo temor de ensuciarse las manos, como por así decirlo. Ahora, si nosotros como siervos del Señor, entonces continuamos persistiendo en la oración y en el ministerio de la palabra. El versículo 4 dice eso, ¿no, Nico? Si nosotros en el versículo 4, sí. Entonces, si nosotros persistimos en el misterio de la palabra y de la oración, entonces vamos a tener amplia ocupación en las cosas espirituales. Vamos a estar siempre ocupados. Por eso es personal. Cada siervo tiene que ocuparse de eso. Es mi responsabilidad eso. Y eso le tengo que hallar un valor. Y eso a veces pasan años para que el siervo de Dios le dé valor a la oración y a la lectura de la palabra. A veces no. Claro, porque claro, hay a veces que hay siervos que
que son apartados como pastores y recién comienzan el ministerio, pero también recién se casan o se casaron. Entonces tienen que formar su familia, tienen que trabajar para sostener su hogar y bueno, muchas cosas. Hasta que ellos, todo eso, ellos no se dan cuenta, pero les aleja de la oración y de la lectura de la palabra, ¿no? Y bueno, y los hijos demandan, ¿no? Porque son chicos, ellos necesitan comer, vestirse, ir al colegio y tantas cosas. Y la esposa demanda doble que los hijos, porque así son las esposas, ¿no? Y bueno, pero una vez que Dios nos da a entender que tenemos que estar ocupados en la lectura de la palabra y en la oración, entonces tenemos que estar ocupados ahí. Y lógicamente que invitamos también a toda nuestra familia a seguir los mismos pasos. No solamente yo me voy a orar yo, así, y mi familia. No, como pastor, estoy hablando como pastor, como anciano, como obispo, aún como diácono. Tengo que invitar a mi familia, más si son chicos, más todavía. Chico, hablo de un chiquito como ese que tiene la hermana María en sus brazos, desde chiquito. Llevarlo a orar, llevarlo a aprender a leer la palabra, eso es un trabajo, ¿no? Y entonces vamos a ver que no necesitamos trabajar. ¿Por qué? Porque Dios provee, ¿no? Eso no es que no vamos a trabajar nunca, porque no es así tampoco, pero Dios provee. Amén. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Entonces tenemos que estar ocupados en las cosas espirituales nosotros los siervos de Dios. ¿Cuáles son las cosas espirituales? En la palabra y la oración. El ayuno, por ejemplo. Entonces, los apóstoles convocaron a la congregación a elegir 7 hombres, como decía mi esposa, que clamaba desesperadamente hoy a la mañana por 7 diáconos llenos del Espíritu Santo. Y bueno, gloria, acuérdense que estamos en la iglesia judía, ¿no? En la iglesia, no estamos en la iglesia gentil, ¿no? Ahora no tenemos que clamar 7 varones llenos del Espíritu Santo. ¿Cuánto tenemos que clamar? Todos. Todos estamos llamados a ser diáconos ahora. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, porque eso es la capacidad de la gracia. Amén. La capacidad de la gracia es capacitarlo a todos, no solamente a 7. Fíjese, así que no vamos a pedir por 7, vamos a pedir por todos. Que todos sean llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Qué maravilloso sería eso, ¿no? Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Y la única manera, entonces, si vamos por ese lado, entonces no van a ser 7 personas buscando estar ocupadas en las cosas espirituales, sino que vamos a ver que todos vamos a estar ocupados en las cosas espirituales. No solamente 7, o pastor, diácono, apóstol, profeta, todos. Es la diferencia, como dice el hermano Nico, no tenemos que encontrar las diferencias que hay. La gracia es mayor. Amén, gloria a Dios. Tiene mayor capacidad la gracia. Entonces, ellos buscaron 7 varones llenos del Espíritu Santo. Y fíjense que esto no fue una decisión de Dios. No fue una decisión de Dios. Eso fue una decisión de los hombres. Los hombres buscaron 7 varones llenos del Espíritu Santo con sabiduría. Dios se lo permitió, ¿no? ¿Por qué se lo permitió? Porque Dios tenía un propósito con estos hombres, especialmente con Esteban y Felipe. Él tenía un propósito muy hermoso. Porque así como Dios levantó a Juan el Bautista, ¿para qué? Para terminar una etapa y comenzar otra. Para eso le levantó a Juan el Bautista. No, fíjese, su padre era un hombre mayor, el papá de Juan, no me acuerdo cómo se llamaba. Zacarías. Y su madre también, eran personas grandes ya. Pero sin embargo Dios le hizo nacer, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para qué le hizo nacer Dios? Dios con un propósito, para que dé fin a un periodo y comience otro.
Ahora, ¿para qué Dios nos hizo nacer a nosotros? Fíjese que lo nuestro es mucho mayor. Mucho mayor. Y si es de Dios, tiene que avanzar. Y tiene que mostrar su gloria. Porque fíjese que la gloria de Juan el Bautista fue muy grande. Porque él anunció el camino del Señor. Él preparó el camino del Señor. Juan el Bautista, el Salvador. Pero él estaba ocupado en las cosas espirituales. Porque para eso fue llamado. Nosotros, tal vez nunca lleguemos a ser pastores, nunca lleguemos a ser diáconos, obispos, o profetas, ni nada de eso, pero también tenemos que estar todos preparados para esta vida nueva que Dios nos ha dado, que es una vida espiritual. Amén, hermano. Entonces, fíjese. Entonces, los apóstoles congregaron para elegir 7 varones para ocuparse de los necesitados, ¿no? Entonces, la cooperación de los ministros con la asamblea. Claro, ellos tenían que ayudar a los ministros, ¿no? Porque los ministros no podían hacerlo. Ellos tienen que estar ocupados de la palabra. Por eso, todos esperan que el pastor haga todo. No, si es posible que limpie la iglesia. Claro. No, eso es así en algunos lados donde no hay enseñanza. Pero no saben el oficio del pastor. El oficio del pastor, de los pastores, o de los ancianos, o de los obispos, es estar ocupado en la oración y en las cosas espirituales. Gloria. Entonces ellos buscaron 7 varones llenos de Espíritu. Ahora la gracia hace mejor. Los prepara a todos. Todos pueden hacer el trabajo de diácono. Amén. Amén. O de diaconisa. Ellos no fueron elegidos especialmente por su habilidad para servir como si estuviesen llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. No temieron el hablar en otras lenguas. Ellos no se avergonzaban de ello. Los varones. Eran llenos del Espíritu Santo, imagínense. Yo no sé si alguna vez usted fue lleno del Espíritu Santo. La experiencia que hemos tenido, lo que hemos sido llenos del Espíritu Santo, hermano, no teníamos freno para hablar de Dios, para amar a los hermanos, nosotros veíamos todo con los ojos de un niño. Ve que el niño mira y no ve la maldad. Y nosotros sí teníamos los ojos y el corazón de un niño. No veíamos la maldad en nada, creíamos en todo lo que se nos decía, como el niño. No, así cuando fuimos llenos del Espíritu Santo. Pero ser lleno del Espíritu Santo hay que añadir a ser lleno de sabiduría también. Porque muchos hermanos fueron llenos del Espíritu Santo, pero no fueron llenos de sabiduría. ¿Por qué? Porque los ojos del entendimiento no fueron abiertos. ¿Por qué? Porque rechazaron al apostolado. Fíjese. Gloria al nombre del Señor. Entonces, si algunos se sacudieron o fueron postrados bajo el poder de Dios, ¿no? A través de estos que fueron llenos del Espíritu Santo. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Por mano de Esteban Dios hacía grandes cosas. Ahora, ¿por qué eligieron 7? No, ¿por qué no eligieron 6? ¿Por qué no eligieron 4, 5? Porque estas cosas no son casuales. Dios en todo, Él tiene un mensaje, ¿no? Y a través de los números. Ellos eligieron 7, o porque Dios permitió eso, ¿no? Los hombres eligieron. Porque aquel fue tiempo de transición. Un tiempo de transición. Ahí se terminaba, con Esteban, se terminaba el tiempo de la posibilidad para Israel, para que Cristo pudiera establecer su reino en Israel. Se terminó el tiempo. Con Esteban, fue el último. Por eso 7. Seguramente que el último que fue escogido fue Esteban. Cuando escogieron los 7, seguro que el último fue Esteban. Entonces hubo un cambio de dispensación ahí, por así decirlo. Ahora se terminaba el reino, así como con el Juan el Bautista, ¿vio? Con el Juan el Bautista terminó la ley.
¿Y qué dispensación vino ahí? Y la 7. Es como que porque ahora estamos en la 6ª, pero se anticipó la dispensación del reino, se quiso anticipar. Cristo quiso anticipar la dispensación del reino, pero no pudo ser, ¿no? Por eso estamos en la 6ª dispensación. Pero después va a venir la 7ª dispensación, que es la dispensación del reino, donde el Señor va a reinar en la tierra, juntamente con todos nosotros, porque nosotros no vamos a estar para servir en el cielo, nosotros vamos a estar para reinar juntamente con Cristo. ¿Cuántos lo creen? Por eso nos estamos vistiendo, le estamos dando lugar al Espíritu Santo para que nos vista. ¿De qué queremos ser vestidos? De Cristo, de la esposa de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces fíjese, entonces acá distintivamente con referencia a esta edad, la iglesia, y con el principio de la próxima. Claro, la próxima dispensación, ¿cuál es? Y la dispensación del reino. Muchos quieren anticipar, por eso hay muchos que interpretan las escrituras conforme al reino, ¿no? Y quieren establecer el reino dentro de la iglesia. Pero este es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de la manifestación de la nueva creación. No, ya va a venir el tiempo del reino. Nosotros decimos que el reino está en la iglesia porque Jesucristo es el rey. Y donde está el rey está el reino. Por eso Jesús decía, el reino está en medio de vosotros. El reino se ha acercado a vosotros. Amén. Y bueno, pero para nosotros no es un rey Jesús todavía, sino que es la cabeza de la iglesia, sino que es el esposo de la iglesia, ¿no? Pero algún día Él se va a consumar en Cristo lo que dice Isaías, creo que Isaías capítulo 9, ¿no? Donde su nombre será admirable, consejero, ¿no? Todo ahí, príncipe de paz, rey de reyes, señor de señores. Eso se va a cumplir allá en la 7ª dispensación. Se quiso anticipar todo eso antes, ¿no? Cuando el Señor entró, desde que el Señor entró a Jerusalén, montado en un burrito, ¿no? Y la gente decía, he aquí el rey de los judíos. Bueno, la gente lo quería coronar como rey, pero los principales del pueblo de Israel no querían, no creían que Él era el Mesías. Y eso, las señales que Él hizo, ¿no? Hasta resucitó muertos, ¿no? Dice que hay muchísimos milagros que hizo Jesucristo que no están escritos en la palabra de Dios. Y aún así no creyeron. Fíjese. Y entonces se le escapó de las manos, por así decirle, que ellos pudieran reinar. Y por causa de que ellos despreciaron a Jesús como el Cristo, como el Salvador, y lo crucificaron y lo mataron, vino después toda esa persecución hacia los judíos en todo el mundo durante más de, después de que Tito destruyó ahí Jerusalén, después ellos no tuvieron patria. Ellos fueron llevados por todos lugares de la tierra, y en todos lugares de la tierra lo echaban a ellos. Los perseguían, los mataban, y eso por haber despreciado al Hijo de Dios, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Gracias. Por eso nosotros no lo despreciamos, nosotros lo recibimos al Señor. Amén, hermano. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿por qué eligieron 7 diáconos? Porque ahí vemos la terminación de un periodo, ¿no? Que era el reino. No salió el reino, salió la gracia, ¿no? Y ahí hay vemos que la gracia se empezó a visualizar con el apostolado, con el llamamiento de Pablo. Amén. Ahí empezó el Señor. Así como desde el momento que Jesús fue arrebatado hasta que Esteban fue apedrado, Dios estaba con todos aquellos que creían en lo que los discípulos, los apóstoles predicaban. Porque
¿qué predicaban los apóstoles? Que Jesús era el Mesías, que Jesús iba a venir a reinar nuevamente. Entonces Dios estaba con todos ellos. Pero cuando lo mataron a Esteban, ¿no? Entonces Dios ahora está con todos aquellos que reciben la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo, ¿no? Aún los apóstoles del reino, ellos tienen su lugar, pero hay una voz más fuerte y más potente, que es la redención. Amén, gloria a ¿No? Dios. Ahora, ¿Dios con quién está Dios? Con todos aquellos que reciben, ¿no?, la enseñanza, la instrucción, la doctrina que le dio al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo como maestro de la iglesia. Con eso está Dios, ¿no? Con todos aquellos que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Y Él los quiere conducir a la gracia. A todos. No tendrían que haber existido iglesias legalistas, ¿no? Porque conforme ahora entendemos, las iglesias legalistas de alguna manera llegaron hasta Esteban, ¿no? Porque claro, pero después tendrían que haber permanecido en la iglesia de la gracia. Tal vez si eso hubiera, pero el diablo es un enemigo muy poderoso que hace que el propósito de Dios se tarde, y Dios lo permite a eso. El diablo no puede impedir a Dios, pero Dios le permite eso, ¿no? Y eso para salvar a más cantidad de gente será cada día, ¿no? En el plan de Dios está eso. Entonces, puesto que Dios estaba cerca de hacer una nueva cosa, ¿no? Ahí estaba para hacer una nueva cosa Dios. Y Esteban y Felipe habrían de ser pronto soberanamente puestos para estar unidos entre lo viejo y lo nuevo. Acuérdense que lo viejo era la ley, y ellos, los apóstoles, ellos predicaban el reino, pero también ellos predicaban que ellos hacían las reuniones en el templo, ellos hacían las enseñanzas en el templo, todo, ellos no se desligaron del templo. Ellos querían que el templo perdurara por siglos, como hay una hermana que quiso que su iglesia perdurara por siglos y el Señor la echó abajo. Digo, por una sola persona es lo que hace Dios, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y cuando entendemos nos gozamos. En ese momento nos entristecimos, pero ahora nos gozamos. Pero capaz que queremos ir a levantarla de nuevo. No. Esa no. Otra sí, pero esa no. Nunca más. Gloria al nombre del Señor. Y estos fueron hombres elegidos, ¿no? 7 hombres. Entonces, para manejar los negocios. Algunos santos hoy han erróneamente imitado a los apóstoles y designaron o eligieron junta de 7 hombres y les llamaron ancianos o diáconos. Estos 7 no fueron llamados ni lo uno ni lo otro. Los hombres hoy les llaman diáconos. En verdad la palabra griega para diáconos, algunas veces traducida siervo, otras veces ministro, se aplica al servicio espiritual mucho más frecuente que al servicio material. Es decir, por eso podemos ser todos diáconos. Porque ahora el diaconado en la gracia es un servicio espiritual, ¿no? Está más relacionado a eso. Pero para poder servir espiritualmente uno tiene que haber sido preparado espiritualmente, por medio del conocimiento. Por medio de que sus ojos del entendimiento están abiertos. Entonces, ¿cómo servimos a Dios espiritualmente? Y ahí podemos tomar Romanos capítulo 12. Hermanos, ruegos que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahí tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. También podemos ir ahí a Romanos capítulo 6, versículo 19, creo que es. Esos son servicios espirituales. Y eso lo puede hacer usted. Y cuando usted hace eso, usted es un diácono. Porque está sirviendo a Dios. Dijimos 6. 19. Humana cosa digo por la flaqueza de vuestra carne,
que como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentar, ese es el servicio de diácono. Ahora dice, ahora sí para santidad presentáis vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces ahora presentamos nuestro cuerpo para servir a la justicia. Y sabemos que la justicia es Cristo, ¿no? Ahora servimos al Señor. Antes usábamos este cuerpo para servir al diablo, para servir al pecado. Pero ahora usamos este cuerpo para servir a Dios. Y ahí estamos ministrando como diáconos de cosas espirituales, ¿no? Está bien, usted tal vez no fue apartado así en la iglesia como un diácono, pero el servicio de diácono en esta dispensación es más un servicio espiritual que un servicio material. ¿Se da cuenta? Y eso es maravilloso, ¿se acuerda? Cuando nosotros los diáconos limpiaban los vidrios, hasta metían la mano en el inodoro para ser mejor diácono que todo. Y nada que ver, nada que ver. Un buen diácono es una persona que presenta a sus miembros para servir a la justicia. Un diácono o una diaconisa es una hermana que presenta su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso sí, también hay un pasaje en 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la alteza y el poder sea de Dios y no de nosotros, estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús. Ese es un trabajo de diácono, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestado en nuestra carne mortal. Ese es un trabajo, ¿bien? Un trabajo espiritual. Yo no puedo presentar su cuerpo en sacrificio vivo. Yo puedo presentar a lo máximo en mi cuerpo, pero su cuerpo no. Eso es decisión de cada persona, ¿no? Y eso tiene recompensa delante de Dios. Dios bendice a esa persona. Esa persona que hace como nos enseña el Evangelio de la Gracia, el Evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo, en cada lugar donde va esa persona es bendición. Es bendición. Llega esa persona y viene la bendición detrás de ella. Si no, pruébelo usted mismo. Usted llega a una casa donde no hay luz y viene la luz. Así. Llegó usted, vino la luz. Muchas veces pasa, ¿no, hermano Nico? Amén. Amén. Te tocó a Nico esa parte. Y así, bueno, ese es algo para que ustedes se rían un poco. Pero la bendición que nosotros llevamos es Cristo, ¿no? La bendición que nosotros llegamos es el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Porque estamos ministrando espiritualmente a través de nuestro cuerpo humano. Estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo. Imagínense. Gloria al nombre del Señor. Y eso es todo. A esta altura de nuestra vida, lo que nosotros buscamos es eso. Ya no buscamos otra cosa que ser lleno del Espíritu Santo y llevar con nosotros la vida de Dios. Pero también déjeme decirle que cuando nosotros empecemos a vivir en el Espíritu, es el Espíritu el que nos guía. Ya nosotros no tenemos decisión, ¿no? Ya es el Espíritu el que nos guía. Usted tiene que creer que es el Espíritu. El Espíritu le dice que no es no. Listo. Pero la otra persona le pincha, ¿bien? No, pero no. El Señor me está diciendo que no. Y no se hace. Y ahora cuando el Señor dice amén, entonces amén. ¿Se da cuenta? Ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, los hombres llaman diácono hoy día. Bueno, en verdad, la palabra griega diácono, algunas veces traducida siervo y otras veces ministro, se aplica al servicio espiritual mucho más frecuente que al servicio material. ¿No le parece maravilloso eso? Gloria a Dios. A mí me llena de gozo eso, porque ahora sabemos cómo servir al Señor, ¿no? Ahora buscamos servir al Señor en el Espíritu.
Aleluya, ¿no? gloria a Dios. Pablo nunca designó 7 diáconos, 7 hermanos como diáconos, o ancianos en alguna asamblea. El número 7 será un número milenial, ¿no? Porque él acepta dispensación, 7 diáconos. Era el fin, ya se estaba acercando el fin, Dios le estaba dando una última oportunidad al pueblo de Israel para que Cristo vuelva. Con estos 7 diáconos, fíjese, ellos no eran pastores. Hay un pasaje en Amós, creo que capítulo 7, en el versículo 14 y 15 vamos a leer, que había un hombre que era boyero, que no era profeta ni hijo de profeta. A ver si lo encontramos, hermano, ahora me vino a la cabeza. Amós 7. No sé, el que encuentra primero se lleva la mejor porción de vacío. No. 7, hermano. Yo todavía estoy buscando Amós. Claro, es un libro que casi no leemos, pero bueno, está escrito en la Biblia, ¿no? Pero es un profeta menor y bueno, y... 7, 14, 16. Sí, 7. Sí, 7, 14 y 15, pero no, está en la Biblia y no lo encontramos más. El libro. ¿Alguien lo encontró? Puede leerlo. 7, 14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me mostró de detrás del y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues oye la palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suerte, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Amén, pero acá lo que nosotros estamos comparando a este hombre con los diáconos, ¿no? Ellos eran diáconos, pero un diácono es similar a este hombre. Tal vez no sea un pastor, tal vez no sea un apóstol, tal vez no sea un principal de la iglesia, por así decirlo. Es un hermano, cualquiera. No cualquiera, como este hombre, que dice Jehová me tomó detrás del ganado y díjome, vamos a leer un poquito antes, ¿no? Yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, no, era un diácono, sino que soy boyero y cogedor de cabrahigos, no sé qué es eso. Higos silvestres. Ahí está. El trabajo de él era un trabajo simple, ¿no? Había sacerdotes, había profetas, había hijos de profetas, pero Dios lo usó a que cargaba higos. ¿Y qué más hacía? Boyero. Y recogía higos. Estaba con los animales. Acá se le dice boyero cuando alguien que arrea a los animales para el campo. Bueno, era un campesino, un hombre sencillo, un hombre simple, pero seguramente que Dios miró el corazón, ¿no? Por eso Dios mira el corazón de todos nosotros. Él no mira solamente el corazón del pastor, el corazón del evangelista, el corazón del profeta, ¿no? Él mira el corazón de todos nosotros. Y si ve Él un corazón que es digno, Él lo va a usar. Tal vez lo va a usar más a un boyero, a un diácono, que a un siervo, que a un pastor, que a un evangelista, porque Dios mira el corazón, Dios mira la entrega de esa persona, ¿se da cuenta? Esa persona que entrega su corazón, que entrega su alma, su cuerpo, ¿no? Esa es la que Dios va a usar, ¿no? ¿Cuántos pastores, evangelistas
que tienen el llamado de Dios viven una vida en la carne. ¿Y a quién va a usar Dios entonces? Y usa a un diácono, como lo usó a Esteban, como lo usó a Felipe. Eran llenos del Espíritu Santo. Entonces respondió Amós y dijo: Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y cogedor de cabrahigo, y Jehová me tomó detrás del ganado. Sí, se ve que arreaba el ganado, ¿no? Y díjome Jehová: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Fíjese a quién se lo fue y le dijo. ¿Yo? Es como quería usar a un churrero. ¿Yo? ¿Quién le va a creer al churrero vendedor de lavandina, detergente? ¿Yo? Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gracias, Jesús. Ahora pues oye la palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel. Ahora pues oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto así ha dicho Jehová: tu mujer fornicará. Y bueno, y después, acá cómo lo usó Dios a este hombre sencillo, pero que había entregado su corazón, ¿no? Y estaba Esteban lleno de gracia y de poder, y obraba grandes milagros, según el versículo 8 del capítulo Nico, capítulo 6. ¿Sí, no? Entonces, maravillas y señales entre el pueblo. Él, mientras que servía las mesas, estaba lleno del Espíritu Santo. Por ahí se acercaba una persona endemoniada y lo liberaba. Él estaba sirviendo las mesas, pero tal vez había un enfermo, oraba por ese enfermo y lo liberaba. Servía en lo material y servía en lo espiritual también. Es una interpretación esa, ¿no? Porque era un hombre, para servir a las mesas no creo que se necesite ser lleno del Espíritu Santo. Pero ahí sí, porque había otra demanda, otro tipo de servicio. No, que en la mesa se iban a sentar gente necesitada, no solamente del alimento material, sino también de la liberación espiritual. Ahora, ¿por qué el Señor eligió a Esteban? ¿No fueron los apóstoles ministros competentes o satisfactorios para Dios? Sí, ellos habían desempeñado bien su parte, mas Dios estaba introduciendo un nuevo acto aquí, estaba introduciendo algo nuevo, Dios, con Esteban. Y esto, para introducir algo nuevo, Dios necesitaba a Esteban y a Felipe y a los 7 diáconos, ¿no? Los apóstoles del reino no iban a ser parte de esta apertura nueva que se venía, porque ellos ya habían sido designados en otro lugar. Entonces Dios tomó a estos diáconos. Los judíos fueron rápidamente arrastrados, ¿no? Más allá, lejos de Cristo, los judíos, a pesar de que los apóstoles cumplieron bien su ministerio, a pesar de que ellos les predicaban y Dios hacía grandes señales por la mano de los apóstoles, ¿no? Entonces, como la gente no se entregaba, no abría su corazón para que Cristo volviera y estableciera su reino, entonces todo eso se fue distanciando, ¿no? Fue distanciando, Dios lo veía así. Entonces Dios tenía que continuar con su plan. No, bueno, el reino él sabía que no lo iba a poder establecer, porque para establecer el reino él tenía que tener el corazón de todo Israel, no solamente de algunos, de todos. En su reino tenían que estar todos los judíos en su reino, no aquellos solamente que creían, sino todos. Lógicamente que tenían que ser con todos Israel creyente, pero no todo Israel fue creyente. Entonces se fue diluyendo la posibilidad de establecer el reino. Entonces Dios tenía que continuar, porque el reino se va a establecer ¿cuándo? En la 7ª dispensación. Entonces no se pudo adelantar la dispensación, no, entonces tenía que establecer la 6ª dispensación. Entonces Dios tenía que seguir, pero había un puente entre
el reino y la iglesia. Y eran estos diáconos. Estos diáconos nos hacen saber a nosotros que Dios ahora no usa 7, sino que Dios usa a todos. Amén, gloria a Dios. ¿No? Uno puede ser apartado como apóstol, pero si no tiene un corazón rendido a Dios, si no tiene una disposición para Dios, y está el portero allá, que es lleno del Espíritu Santo, lleno de amor para el Señor, Dios lo va a usar a él. Y a veces nos quejamos por qué Dios usa a las mujeres, ¿no? Y eso porque los pastores estamos vacíos. Entonces, pero esa mujer está buscando, está orando, está leyendo la palabra, está en comunión con el Señor. Y entonces Dios usa, pero ya no la usa como mujer, lo usa como una nueva creación. Amén, gloria a Dios. Porque en Cristo Jesús no hay hombre ni mujer. Pero en el tiempo y en el espacio, que Dios use una mujer es vergonzoso para nosotros. Es un llamado de atención para nosotros. ¿Por qué? Porque la mujer no puede ejercer autoridad, pero está ejerciendo. ¿Y eso por qué? Porque nosotros no estamos ejerciendo la autoridad que Dios nos dio. Estoy hablando de los hombres. Bueno, pero esto es una... Ahora, los judíos fueron rápidamente arrastrados más allá y más lejos de Cristo. Los intereses del reino se estaban retrocediendo. Un periodo de transición requirió una figura de transición. Y aquella figura era Esteban, ¿no? Juan el Bautista clausuró el viejo régimen y abrió un nuevo, que fue el reino, ¿no? Porque sin saberlo, no fue él, tal vez ni conocimiento tenía de eso. Así como yo creo que Esteban no tenía conocimiento del llamado de Pablo, ni del evangelio que Dios le reveló a Pablo. No tenía ni conocimiento de eso. Así es como que aquellos que fueron instruidos por medio del evangelio del reino, ellos no tienen ni idea, ¿no?, del evangelio, del mensaje de la gracia. No tienen ni idea de cómo Dios trata con la iglesia hoy. No saben eso. Por eso hay que acercarles a ellos, ¿no?, el evangelio. Somos deudores, ¿no?, por amor al Señor. Entonces, fíjese, aquí hay algunas firmes realidades. Cuando Jesús vino y enseñó y obró, el Padre esperó que Israel le prestara atención. Cuando Jesús vino, ¿vio?, hizo señales, milagros. ¿Y qué esperaba Dios? Que ellos lo recibieran, que ellos lo pudieran en el lugar que Él se merecía. Si ellos lo rechazaban, Él continuaba directamente contando suyos solo a quienes siguieron a Jesús. Es decir, ¿con quién trataba Dios? Con aquellos que seguían a Jesús. ¿Quiénes eran esos? Los apóstoles. Entonces, por eso los apóstoles eran ministros de Dios, ¿no? Ellos usaban el nombre del Señor para hacer lo que hicieron porque eran ministros de Dios, tenían autoridad de Dios. Pero eso no quiere decir que los apóstoles tenían conocimiento de la iglesia, o de la doctrina que era para la iglesia, o de la transformación de vida, ¿no? Ellos ni siquiera entendían la fe, como la entendió Pablo, porque a él se le fue dada. Porque él en Romanos dice, justo por la fe vivirá, ¿no? Cuando el Espíritu fue vertido sobre los 120, Dios se detuvo con los 120, ¿no? Y Dios se detuvo con todos aquellos que recibieron la palabra por medio de estos 120. Dios obraba y Dios hacía saber al mundo entero que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios, que Él vino a establecerse, ¿no?, por medio de estos 120. Y Dios estaba ahí, acompañando a estos 120, con prodigios, milagros y diversas maravillas. Hoy nosotros no tenemos que anhelar eso. Si Dios quiere hacer, no hay problema. Pero hoy lo que nosotros tenemos que entender, que Dios obra por medio de la fe. ¿Amén? Por medio de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios premia la fe de aquel que cree. Dios le premia. Si usted cree,
conforme a tu fe te sea hecho, le dijo Jesús a un hombre enfermo. ¿Tú crees que yo puedo hacer esto? Señor, ayuda a mi fe. Dios, porque se dio cuenta que era la fe lo que le agradaba a Dios. Ahí en Marcos 16, 20, el Señor obrando con ellos y confirmando la palabra con señales que le seguían. Los que creyeron la palabra de los apóstoles fueron contados como una congregación del Señor. El mismo Dios en su curso hizo responsable a los oidores de Esteban. Es decir que, ¿dónde estaba la responsabilidad ahora? Los judíos tenían la responsabilidad de creer todo lo que Esteban le estaba hablando, que ya vamos a llegar al discurso de Esteban. Ellos tenían que creer y ellos tenían que arrepentirse. Ellos tenían que caer de rodillas frente a lo que Esteban le estaba hablando. Su corazón se tenía que haber derretido de dolor, de arrepentimiento. ¿Pero qué hicieron? Se endurecieron. No lo odiaban a Esteban, lo recontraodiaban. No lo odiaban. A Jesús lo odiaban, pero a Esteban peor. No toleraban que este joven, lleno del Espíritu Santo, ¿no?, les hablaba como les habló. Era un boyero, ni siquiera un apóstol era. Un diácono, un hombre lleno de sabiduría y lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál era la responsabilidad de Israel? Creer, ¿no?, a lo que hablaba Esteban. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Creer a lo que Dios habló por medio del apóstol Pablo. Amén. Si nosotros rechazamos, ¿no?, a lo que Pablo enseñó, porque lo que Pablo enseñó no lo recibió de hombre ni por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Si nosotros rechazamos eso, lo que Pablo enseñó, entonces Dios nos va a rechazar a nosotros también. Nosotros no vamos a poder alcanzar, como dice Filipenses, ¿no?, el supremo llamamiento de la esposa. No lo vamos a alcanzar, vamos a tener mucha pérdida. Tal vez quedemos aquí para la tribulación. Que Dios nos guarde, ¿no, hermano? Seguramente que ninguno de nosotros se va. Entonces, fíjese lo que dice acá el hermano Copley. El mismo Dios en su curso hizo responsable a los oidores de Esteban de aceptar lo que les estaba diciendo. Porque el discurso de Esteban era la voz de Dios para ellos. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Era Dios hablando con ellos, con el pueblo de Israel. Le estaba amonestando Dios al pueblo de Israel de los errores que ellos cometieron. ¿Y cuál era la intención de su corazón, de Dios? ¿No? Dios le estaba hablando a ellos. El mismo orden está establecido hoy. La lluvia tardía comenzó a caer hace 20 años. Bueno, en 1906 fue eso. Aquellos quienes recibieron y han andado en su poder tienen la presencia y el poder de Dios consigo. Aquellos que creen lo que pasó en 1909, ¿buscaron ustedes por Google? Yo busqué y quise cerciorarme si es verdad que en 1906 ¿no?, hubo un derramamiento del Espíritu Santo. ¿No lo buscaron? Señor amado, perdónanos. No sé si ponerlo en el pecado de omisión. No sé. No, pero búsquenlo. Está ahí. Hay un programa que yo tengo que le pregunte y me contesta ¿no? Me contesta y me lo dice. Es lindo averiguar esas cosas. Porque ahora, eso era profético, pero ahora es historia. Historia consumada. Fue un hecho. Amén, gloria a Dios. Entonces, los hechos no se discuten. Los hechos no se discuten. La historia dice que eso ocurrió. Y en 1906, o 1909, por ahí. 9, ¿no? 1906, bueno, por ahí fue. Entonces ahí está, hermano. Y eso, los hechos nos dan a nosotros más confianza, porque son hechos. Las profecías es como, pero los hechos, gloria al nombre del Señor. Las donaciones u otras sectas, las denominaciones, otras sectas han
crecido formales y secas, porque ellas rechazaron seguir el camino con el Señor, ¿no? En su propio soberano camino. En breve, el pleno mensaje de gracia de Pablo, que será coronado con gloria, apareció entre nosotros, ¿no? Aquellos que lo han recibido y están andando en la libertad, gozo, poder, corrección, esperanza que éste proporciona, están preservando con el Señor. La palabra del Señor está poderosamente creciendo y prevaleciendo. Otros están llegando a ser mundanos, formales y egoístas, aquellos que rechazan, que aceptan el Evangelio de los apóstoles. Yo lo creo, que estos son hechos solemnes. Dios no se detiene. Si los santos no se mueven con Él y en su camino, invariablemente retroceden derrotados y fríos, escribe el hermano aquí. Esto lo quise leer porque quería que ustedes lo tengan más claro. Gloria al nombre del Señor. Entonces vemos, ¿no?, cómo se cumplieron las cosas en el tiempo, ¿no? Que Dios les toleró, le dio la oportunidad a Israel hasta la muerte de Esteban. Después de que murió Esteban ya se terminó la oportunidad para Israel. Ya empezó una vida para los israelitas de hasta hoy. Y lo que van a sufrir los israelitas va a ser, lo que viene es mucho peor de todo lo que sufrieron durante toda su historia. Mire que fueron perseguidos, fueron puestos en cámara de gas, fueron puestos en campos de concentración, recibieron todo tipo de enfermedades, se murieron de hambre, pero lo que viene es mucho peor para ellos, no para nosotros. ¿Por qué, pastor, pasa eso? Porque ellos rechazaron al Hijo de Dios. Ellos lo rechazaron hasta hoy. Lo rechazan y entonces van a pasar por un juicio terrible. Y hasta que ellos digan, bienvenido aquel que viene en el nombre del Señor, no van a salir de ahí. Y eso va a ocurrir cuando el Señor venga en su caballo blanco con los millares y millares de ángeles, nosotros, para poder establecer el reino. Estas cosas, yo no sé, a mí me emocionan mucho estas cosas. No, me emociona saber esto, tener esta claridad en mi cabeza y creerla por la gracia del Señor. Le invito a ponerse de pie, hermano. Gloria al nombre del Señor. Las 12, temprano todavía. Vamos a participar de la mesa del Señor. Está el hermano Nicolás. La hermana Waldina Vargas preparó todo para participar con nosotros. Hermana Waldina Vargas, bienvenida. Ahora vamos a participar de la mesa del Señor, hermana. Entonces usted está preparada con su familia para poder participar también. Vale. Con el hermano Nicolás vamos a servir la mesa del Señor. Hermano Nicolás va a servir y yo voy a leer la palabra. Nico, vení. Gracias, le damos al Señor. Amén, gloria a Dios. Antes, gracias, Señor. Vamos a levantar la ofrenda más. Vamos a cantar una canción. ¿O ya levantamos, Nico? Ya levantamos. Ya levantamos. Dos veces no. Ya es demasiado. Muy codicioso el pastor. Gracias, Señor, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, hermano María. Gloria a tu nombre, Jesucristo amado, Señor. Gracias, Jesús. Vamos a leer la palabra, hermano, ahí en 1 Corintios 11, en el versículo 23, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Gracias, Gracias Señor. le damos al Señor. Amén. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Amén, gloria a Dios. Y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad y comed todos, es mi cuerpo, Gracias, porque por vosotros es partido. Amén.
Hace esto en memoria de mí. Gloria a Amén. Dios. Gloria al nombre del Señor. Vamos a dar por el cuerpo del Señor, hermano. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Padre, te damos las gracias Señor Jesús. por tu cuerpo que fue entregado por nosotros. Gracias, Señor. Gloria Señor, a tu de nombre, este cuerpo Jesús. que vamos a partir, Señor, para que cada uno de tus hijos participe. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor, lleva Jesús. consigo, Señor amado, la sanidad de nuestro Amén. que nosotros Aleluya. necesitamos para Gloria a nuestra tu vida nombre, diaria. Jesús. Señor, de este cuerpo que cargó sobre sí, Amén. Señor, Gloria a tu el nombre, pecado de Jesús todos amado. nosotros, Aleluya. que llevó el castigo que nosotros merecíamos. Amén. Gracias, Señor, bendecimos, Señor. Padre. Gracias, Jesús. Y te damos las gracias, Señor. Sí, Señor. En el Amén. nombre de Jesús. Gloria a Amén. tu nombre, Jesús. Aleluya. Tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Esto haced todas las veces en memoria de mí. Estas fueron tus palabras, Señor, para mí. La noche que te entregaron y por mí moriste. Así todas las veces que como de este pan y bebo de esta copa, tu muerte anunciaré, tu muerte anunciaré hasta el día que tú vuelvas. Por mí, tu muerte anunciaré, tu muerte anunciaré hasta el día que tú vuelvas. Por mí. ¿Tenemos todo, hermano? Amén. Gloria a Dios. Podemos participar, hermano. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesucristo amado, Señor. Gracias, Señor. Gracias por haber entregado tu vida voluntariamente, Señor amado. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, Señor, por haber ocupado mi lugar, Señor, en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque por tu llaga yo fui sanada, Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Amén, hermanos. En el versículo 25, asimismo también tomó la copa, después de haber Gracias, cenado, Señor. Gloria a Dios. diciendo, esta copa es el nuevo pacto Amén. en mi sangre. Gracias. Haced esto Señor. todas las Gracias. veces que la vivieres en memoria de mí. Gloria a Dios. Porque todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesucristo amado, Señor. Gracias, Señor. Señor, te damos las gracias por esta tu sangre que Amén. fue derramada por nosotros. Gracias, Señor. Señor, quien lavó y borró todas nuestras culpas, Amén. nuestros Aleluya, pecados, Señor. aleluya. Gloria a tu Quien limpió nombre, nuestra conciencia Jesús. para poder servirte a ti, Sí, Señor. Señor. Gracias. Esta sangre del nuevo Señor, pacto, aleluya. Señor, Amén. que Gloria a nosotros Dios. aceptamos de todo corazón Amén. Gracias, Gracias, Señor. Señor. Gracias. y la Jesús. recibimos, Señor, como el nuevo pacto para nosotros, Amén. para la Amén, iglesia. Señor, amén. Señor, te pedimos que tú Aleluya. bendigas a cada hermana y hermano que va a Sí, participar Señor, gracias, de esta tu Señor, sangre gracias, en el Señor. nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya.
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta sed todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Estas fueron tus palabras, Señor, para mí. La noche que te entregaron y por mí moriste, así todas las veces que como de este pan y bebo de esta copa, tu muerte anunciaré, tu muerte anunciaré hasta el día que tú vuelvas por mí. Tu muerte anunciaré, tu muerte anunciaré hasta el día que tú vuelvas por mí. Tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esto haced todas las veces en memoria de mí. Estas fueron tus palabras, Señor, para mí. La noche que te entregaron y por mí moriste, así todas las veces que como de este pan y bebo de esta copa, tu muerte anunciaré, tu muerte anunciaré hasta el día que tú vuelvas por mí. Tu muerte anunciaré, tu muerte anunciaré hasta el día que tú vuelvas por mí. Aleluya, gloria a Señor, Dios. te damos las gracias. Gracias, Jesús amado. Gracias, Señor, por la redención. Gracias, Señor, por haberte Bendito sea tu nombre, Señor. entregado en nuestro lugar, Gloria a Dios, gracias. por haber dado tu vida en Amén. propiciación por la nuestra, Señor. Gloria a Dios, gracias. Gracias, Señor, porque cargaste sobre ti mismo Tan grande, Señor. el pecado de todos nosotros. Amén. Gracias por haber superado el Gólgota, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor, porque en ese lugar, Señor, Bendito tú clamaste al Padre, Señor, y la voluntad del Padre, Amén. Señor, llevaste a cabo hasta la muerte. Fuiste obediente por salvarnos, por redimirnos. Aleluya, gloria a Gracias, Dios. Padre, te damos por tu Hijo Jesucristo, Amén. nuestro Señor. Señor, cabeza de la iglesia. Aleluya. Gracias porque Él lavó con su sangre todos nuestros pecados. Él llevó el castigo de nuestra paz, fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros sanados, curados, libertados, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias. Ahora te pido que acompañes a los hermanos, Señor, en lo que resta del día y en la semana pueda haber prosperidad material y espiritual, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El Señor bendiga, la reunión ha terminado, hermanos. Amén. Alabado sea el Señor.